seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado específico, lo cual hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir, incluso a los que le temen, andar en tinieblas y no tener luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son privados de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de ese amor de Cristo y de los hermanos, de esa sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales esta seguridad puede ser avivada a su debido tiempo por la operación del Espíritu y por medio de los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Oremos, hermanos. Señor nuestro, te alabamos en esta mañana y te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir hablando de tan precioso tema. Te pedimos, Señor, que nos permitas seguir creciendo en esta seguridad y que si por algo se ha visto afectada, tú la renueves y concedas con lo que vamos a hacer este día, Señor, escuchando tu palabra, adorándote, cantando, recibiendo la ordenanza. Tú aumentes y restaures esa seguridad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero recordarles de nueva cuenta cuál es la estructura que hemos estado viendo en el capítulo. Veíamos en el párrafo número 1 que existe tal cosa como esta seguridad infalible de fe, esta seguridad infalible de la salvación. El párrafo número 1 nos hablaba de la posibilidad de tener esa clase de seguridad. En el párrafo número 2 vimos cuál era el fundamento. ¿Cuál es el fundamento por el que podemos gozar de una seguridad así? En el párrafo número 3 hablamos de cómo es que se cultiva esta seguridad. Ok, es posible, tenemos el fundamento, pero ahora, ¿cómo es que alcanzamos tal cosa? Veíamos en el párrafo anterior que es por el uso de los medios ordinarios que Dios ha dispuesto: la palabra, la oración, las ordenanzas. Ahora, por último, la pregunta es: ¿qué debemos hacer al momento en que la seguridad se ve alterada? O podemos titular el párrafo la renovación de la seguridad. La renovación de la seguridad. Y esto que se describe aquí es lo mismo que encontramos, si ustedes han leído en el progreso del peregrino, ¿verdad? El personaje principal en el libro, en este símil cristiano, un día está encerrado, deseando ser mártir en la feria de las vanidades, encerrado con su amigo, ¿verdad? Van a tener que pasar un juicio, una sentencia, y él está deseando en su corazón ser contado en el número de los mártires. Pero otro día, después de eso, Cristiano está encerrado en el castillo de la duda y parece que su gozo se ha ido por completo. John Bunyan nos habla del gigante desesperación, así lo llama. Y este gigante, ¿verdad?, se dedica a propinarle unas palizas a Cristiano. Hermanos, ¿no hemos experimentado la mayoría de nosotros algo similar? Tiempos en los que caminamos con mucha seguridad, con mucha confianza, con mucho gozo, que parece que no va a haber nada que pueda derribarnos. Pero hay otros tiempos en que sentimos que nos estamos ahogando y cuando queremos buscar a Dios sentimos que Él se esconde, que no podemos ver claramente la luz de su rostro. Un puritano lo dijo de esta manera, cito: aunque la seguridad sea una flor preciosa en el huerto de uno de los santos, e infinitamente más dulce y deleitosa para el alma
que todos los consuelos y alegrías externas, sigue siendo solo una flor, sujeta a la sequedad y a perder su frescura y belleza, como lo saben los santos por amarga experiencia. ¿Verdad? No es el todo de nuestra salvación y por lo tanto, como vamos a ver en este párrafo, es una realidad que está sujeta a cambios, que se puede ver alterada. Vamos a ver entonces ahora, hermanos, la estructura de este párrafo. Vamos a dividirlo, como lo hemos venido haciendo, en 3 partes. Repito, podemos titularlo la renovación de la seguridad. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos esperar en el momento en que experimentamos que esa seguridad se ve afectada? Y lo primero que encontramos en el párrafo es que la seguridad puede sufrir cambios. Después vamos a ver las razones por las que sufre cambios, la confesión menciona varias. Y por último vamos a hablar de la posibilidad de renovar esa seguridad. Veamos entonces, hermanos, el primer punto, cómo la seguridad puede sufrir cambios. La confesión lo dice de esta manera: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida de diversas maneras. Recuerden que estamos hablando de la seguridad de la salvación, es decir, lo que ocurre en la experiencia de los creyentes. Por eso dice la confesión, los verdaderos creyentes. Ahora, la seguridad puede sufrir cambios. Pregunto, ¿puede la salvación sufrir algún cambio? No, pero la seguridad sí. Eso es una distinción importante. He estado resaltando ese hecho. La seguridad, nos dice la confesión, puede verse zarandeada, disminuida o interrumpida. La obra de Cristo, por su parte, nunca se ve alterada. El poder del Evangelio es siempre el mismo. La eficacia de la cruz, de lo que Cristo logró, permanece siempre igual. Lo mismo que el veredicto de la justificación y la intercesión de nuestro Señor a nuestro favor. Pero estamos hablando de algo que ocurre en la experiencia. Y noten esas palabras, dice que puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida. Y no creo que se trate, hermanos, meramente de sinónimos. Yo creo que lo que está haciendo la confesión es utilizando varias palabras para describir el abanico que hay tan amplio en nuestras experiencias. Quizá por lo que estamos pasando, ¿verdad? Yo no podría decir, a lo mejor mi seguridad se vio interrumpida, yo podría decir más bien zarandeada. O en otro caso podría decir quizá no zarandeada o interrumpida, podría decir disminuida, porque es muy difícil hablar de lo que acontece en el alma. Y como vamos a ver, hermanos, nuestros antepasados, siguiendo la complejidad que demuestra el salmista en sus experiencias, eran cuidadosos en tratar de tener en cuenta la variedad de esas experiencias. De nuevo, ellos tenían una teología experiencial y siguiendo las escrituras, ellos vieron que los siervos de Dios reportaban diferentes síntomas, que el salmista no describe siempre su estado de la misma manera, por ejemplo. Pero en segundo lugar vemos las razones por las que la seguridad sufre cambios. Hemos visto que puede sufrir cambios, pero ahora hay que preguntarnos, bueno, ¿y por qué es que sufre esos cambios? Dice la confesión, segundo punto. Por negligencia en conservarla, esa es una razón. Otra razón es por caer en algún pecado en específico. Otra razón es por alguna tentación repentina o vehemente. Y otra razón es por retirarles Dios la luz de su rostro. Tenemos 4 elementos aquí. En primer lugar, negligencia en conservar.
Y el texto que se nos cita en este punto es en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 5. Cantares 5, versículo 2. Y creo que nos ayuda si algunos de ustedes tienen el título en negrita, que viene aquí, que no es parte de las escrituras, ¿verdad? Es un título añadido, pero creo que nos ayuda a describir lo que estamos viendo. Dice, el tormento de la separación. Versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Versículo 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Por supuesto, nuestros antepasados estaban pensando que el Cantar de los Cantares nos habla de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? La esposa en Cantares pierde su seguridad y su comunión con Cristo. Pero ¿cuál es la razón, hermanos? El amado, ¿verdad?, representando aquí a Cristo, llega a tocar a la puerta de la casa de su amada y su amada está divagando, ¿verdad? Se está tardando en abrirle, no está recibiendo, ¿verdad?, esa invitación a la comunión con el Señor en ese momento. Y cuando acude, ¿qué pasó? Ya no estaba el amado ahí, era demasiado tarde. Y la experiencia, ¿verdad?, lo que ocurre en ese momento, la separación, el sentirnos lejos de Cristo, es lo que estamos hablando aquí. Serían entonces momentos, hermanos, cuando por negligencia, ¿verdad?, cuando por ligereza en nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión va menguando y por consiguiente nuestra seguridad. Esa es la primera razón, entonces, una negligencia en conservarla, siendo que es un don tan precioso. La seguridad requiere, lo vimos en el párrafo número 3, que la cultivemos, y eso en comunión con el Señor. En segundo lugar, o la segunda razón, es que la seguridad puede verse también zarandeada, disminuida o interrumpida por caer en algún pecado específico, dice la confesión, lo cual hiere la conciencia y contrista al espíritu. Y aquí se nos lleva ahora al Salmo 51. Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, 8. Y recuerden, hermanos, que David escribió este salmo, ¿verdad? Se nos dice en el título, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y nos dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Cuál fue el pecado que David había cometido? Se nos dice, ¿verdad? En primer lugar, se había llegado a Betsabé, la mujer de Urías, y además de eso sabemos por el libro de Samuel que David había ordenado, ¿verdad?, o había planeado la muerte del esposo de Betsabé. Por eso dice David, líbrame de homicidios. Pero ¿qué es lo que ocurrió en su experiencia, hermanos?
David dice, vuélveme el gozo de tu salvación, de lo cual podemos deducir, David estaba sin gozo. David sabía que le pertenecía al Señor. David sabía que Dios lo había salvado, pero no podía experimentar a ese nivel subjetivo qué significaba eso para su gozo, para su tranquilidad, para la paz de su alma. No podía verlo en ese momento. ¿Por qué? Porque había caído en un pecado específico. Había contristado el espíritu, había herido su conciencia de una manera particular. Y creo, hermanos, que lo que podemos inferir de esto también es que hay ciertos pecados, y esto puede depender de la vida de cada uno de nosotros, del pasado, también yo creo del que venimos, que hieren de una manera particular nuestra conciencia, de formas que otros pecados no lo hacen, que contristan al espíritu de una manera más grande, sea por la gravedad de lo que estamos haciendo, o sea porque en nuestro pasado quizás eso era un hábito muy arraigado y al volver a caer en eso estamos traicionando más a nuestro Señor. Eso fue lo que ocurrió con David. Él puede hablar en semejante tono. Él lo experimentó en su propia carne. Entonces, hemos hablado de negligencia, hemos hablado de caída, y en tercer lugar tenemos tentación. La confesión dice que esa seguridad puede verse otra vez zarandeada, disminuida o interrumpida por una tentación repentina o vehemente. No una caída, que hay una distinción, una tentación que invita al alma y que llega de una manera inesperada, repentina o muy fuerte, como dice la confesión, vehemente. Y aquí se nos cita, hermanos, el Salmo 116, versículo 11. Salmo 116, 11. David dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Cuál es el problema en esta declaración? Porque David dice que lo dijo en su apresuramiento. Estaba muy angustiado, ¿verdad? No estaba pensando exactamente lo que estaba diciendo. Y lo que hay detrás es, hermanos, que no todo en David era fe. En su apresuramiento, lo dice un puritano, él tuvo algunos por mentirosos, quienes en realidad habían hablado solo la verdad de Dios. En otras palabras, David, hermanos, no podía incluir ahí a Samuel, el profeta que le había dicho que él sería rey. Y en medio de todas las aflicciones, los temblores de David, estaba la tentación de decir, Samuel también es mentiroso. Y eso hubiera sido un gran pecado. Pero estamos hablando que esto es una tentación. David luchó con esto. Lo mismo aplica para el Salmo 31, versículo 22, que es muy parecido. Salmo 31, 22. David dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Llega, ¿verdad?, la tentación de esa manera repentina, de esa manera muy fuerte, y David empieza a pensar, ¿verdad?, en una dirección que no es correcta. Dios es el que tiene la última palabra, David. Pero en ese momento no podía verlo tan claro por la fuerza de esa tentación. En ocasiones así, hermanos, la seguridad puede verse sacudida, ¿verdad? Algo que nos pone en premura, algo que nos pone en un apresuramiento. Y aunque no haya algún pecado en particular,
el mero hecho, ¿verdad?, de esa tentación, de esa lucha que se libra en el alma, puede afectar la seguridad. El otro texto que tenemos allí es el Salmo 77. Salmo 77, versículo 7. El salmista pregunta: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas? No, la respuesta es obvia, la respuesta es evidente. El salmista lo sabe, pero está luchando en ese momento, hermanos, porque parecería que la misericordia del Señor se ha acabado. Parecería que Dios no va a cumplir las promesas que ha hecho. ¿Y cuándo las cosas parecen así? Cuando sufrimos, ¿verdad? Quizás el salmista lo dice durante la cautividad en Babilonia por el lenguaje, o en alguna otra ocasión calamitosa, muy severa, condiciones extremas semejantes a este tipo. Por ejemplo, una enfermedad, la muerte de un ser querido, quizás una muerte violenta, o quizás el presenciar algo, ¿verdad?, horrible que ni siquiera podemos describir, una masacre, quizás algún acto muy extremo, pueden causar el mismo resultado. Entonces, negligencia, caída, tentación, y vamos por último, hermanos, a la cuarta cosa que se nos menciona aquí, que podemos resumir como retiro. Y esta es que la seguridad puede verse zarandeada, disminuida o interrumpida si Dios retira la luz de su rostro y permite a uno de los suyos andar en tinieblas y no tener luz. Para esto vamos al Salmo 30, versículo 7. Salmo 37. David dice: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. David nos habla de cómo su experiencia cambia por completo. Pasa de hablar acerca del favor de Dios y la confianza que estaba experimentando, a cómo el Señor escondió su rostro, y en ese momento David se sintió turbado. O como lo dijo Richard Baxter, quien describió esta experiencia como algo que convierte rápidamente nuestro día en noche, nos cubre con cilicio y nos pone en el polvo. Y por la manera en que la confesión ha venido hablando, ¿verdad?, parecería que el ejemplo que tenemos aquí, o este elemento como tal, no se debe necesariamente a un pecado en particular, a un pecado en específico. En otras palabras, hermanos, si Dios juzga necesario, por alguna razón, en nuestra vida, zarandear esa seguridad, disminuir esa seguridad o interrumpirla, ¿verdad?, quizás para evitar un pecado futuro, quizás para que dependamos más de Él, Él lo va a hacer. Y si no, pregúntenle a Job. ¿Qué pecado había en Job como para que Dios en ese momento trajera una prueba semejante sobre él? No era por un pecado en particular, había un propósito más allá. Y ese es el punto aquí. Dios puede decidir, hermanos, retirar, ¿verdad?, la luz de su rostro, esconder su rostro, aunque su favor siga, ¿verdad?, aunque la salvación no cambie en nada, pero de tal manera que no podamos verlo claramente. Tenemos esas cuatro cosas, entonces, o cuatro razones por las que la seguridad puede verse zarandeada, disminuida o interrumpida. Negligencia, ¿verdad?, en conservarla.
alguna caída en un pecado específico, tentación, una tentación que llega de pronto o que puede ser muy fuerte, que nos deja confundidos, con dudas. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Por qué me sentí tentado por esto? O por último, que Dios decida retirar por un tiempo la luz de su rostro. Con esto llegamos a nuestro último punto, que es la posibilidad de la renovación. Si bien, ¿verdad?, la seguridad sufre cambios, puede sufrir cambios por estas razones, la confesión nos da ahora, que es el punto principal de este párrafo, la esperanza de que esta seguridad puede ser renovada. Escuchen lo que dice el párrafo. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son privados de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de ese amor de Cristo y de los hermanos, de esa sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales esta seguridad puede ser avivada a su debido tiempo por la operación del Espíritu, y por medio de los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. ¿Qué hace la confesión aquí? Nos recuerdan las cosas que no cambian. Empezamos, ¿verdad?, el párrafo viendo que la seguridad puede sufrir cambios, pero hay cosas que nunca cambian, hermanos, en los verdaderos creyentes. No se nos puede privar de la simiente de Dios, una simiente que está relacionada con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Como Juan lo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En su momento, cuando expuse ese texto, les dije que la idea de pecar, ¿verdad?, allí es la de un hábito, una práctica. ¿Por qué no puede ocurrir eso en la vida del creyente? Porque el Espíritu de Dios permanece en él. Ese principio de vida que Dios ha implantado en nuestros corazones. No podemos ser privados de la vida de la fe. Y eso nos lo recuerda, ¿verdad?, la confesión a través de las palabras de Cristo para Pedro en Lucas 22:32. Cuando el Señor le anuncia a Pedro que esa noche él lo iba a negar 3 veces. Jesús también le dice, versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo mismo podemos decir es que hace Cristo en nuestras vidas por su intercesión. Él asegura, ¿verdad?, por su poder, que nosotros perseveremos en la fe, aun cuando haya caídas en nuestra vida tan severas como las de Pedro. La confesión nos dice además, no podemos ser privados del amor de Cristo y de los hermanos, ni de la sinceridad de corazón y conciencia del deber. Y creo que hay una ambigüedad ahí cuando se nos habla del amor de Cristo y de los hermanos. ¿Es acaso nuestro amor para con Cristo y los hermanos, o es el amor de Cristo y de los hermanos para con nosotros? Yo creo que la ambigüedad es a propósito, porque creo que las dos cosas están incluidas allí. Ese es el lenguaje que utiliza Juan en su primera carta al hablar del amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Es el amor de Dios para con nosotros o es el amor de nosotros para con Dios? Las dos cosas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con Cristo. Su amor no cambia. Hay una medida en nuestro corazón de amor para con Él que jamás puede acabar. Lo mismo para con los hermanos nos siguen amando. Hay un amor en nuestros corazones hacia ellos. Son realidades que no pueden agotarse. La confesión también habla de la sinceridad de corazón y conciencia del deber. De tal manera, ¿verdad?, que si le preguntáramos a un verdadero creyente que tiene su seguridad zarandeada, disminuida o interrumpida, fulanito, ¿quieres regresar al mundo? ¿Qué va a decir? Por supuesto que no. Oye, pero no tienes gozo. ¿Por qué no regresas al mundo? No importa que no sienta gozo ahorita. Yo sé que debo seguir a mi Señor. Es ese tipo de conciencia
del que la confesión habla. Esto trae un doble resultado, para terminar. En primer lugar, la posibilidad de renovar o avivar la seguridad de la salvación. Y allí se nos cita, hermanos, el Salmo 42. Salmo 42, versículo 5. Que es muy relevante aquí porque nos dice cuál debería ser nuestra actitud en tiempos como esos. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y otra vez se nos repite en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuál era la confianza del salmista para decir, aún he de alabarle? Porque el salmista sabía que si él continuaba esperando en Dios, en algún momento el gozo iba a volver. No sabía cuándo, pero lo tenía por cierto, porque confiaba en el Señor. En segundo lugar, hermanos, los verdaderos creyentes, nos dice la confesión, somos librados de caer en total desesperación. Al igual que fue librado el profeta en el libro de Lamentaciones de caer en semejante estado. Y el último texto que se nos cita aquí es Lamentaciones, capítulo 3, versículos 26 al 31. Lamentaciones 3, 26 al 31. Nos dice el autor, Lamentaciones 3, 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Qué es lo que estaba pasando en el libro de Lamentaciones? Hermanos, Jerusalén fue por completo destruida. Y sabemos, ¿verdad? Para no ser tan explícito aquí, ustedes han leído el libro, sabemos la condición tan desesperada en la que puede incurrir un pueblo cuando está sitiado, cuando sabe que sus mujeres van a ser ultrajadas, que sus niños van a ser asesinados, ¿verdad? De tal manera que el libro de Lamentaciones nos dice incluso lo que algunas madres hicieron con sus propios hijos, acabando con su vida para preservar la suya propia. ¿Qué pasa en el caso de los creyentes, hermanos, cuando nos encontramos en semejantes circunstancias? ¿Va un verdadero creyente a recurrir a esos métodos, a la locura de este mundo, al extremo a donde es llevado la mente humana en ese tipo de situaciones? La confesión nos dice, no, la confianza de creyente va a permanecer, aunque esté al borde de la locura, ¿verdad? Aunque algunos puedan incurrir en alguna clase de locura, como ha pasado en la historia de la iglesia, con algunos de los mártires que tuvieron que ver a sus propios hijos sufrir, ser torturados. Pero el Señor aún así preserva la fe, preserva estas cosas que no cambian para que podamos llegar seguros hasta la ciudad celestial. Entonces, hemos visto otra vez cómo la seguridad sufre cambios, puede sufrir cambios, las razones por las que puede sufrir cambios y por último esta posibilidad de renovar la seguridad de la salvación. Terminemos, hermanos, con 3 aplicaciones. En primer lugar, reconozcamos que la seguridad de la salvación puede variar en un creyente. Lo que ocurre en nuestra experiencia, ¿verdad?, es verdad también de otros cristianos que pueden batallar con la seguridad, que pueden ver su seguridad zarandeada, disminuida o interrumpida.
En segundo lugar, en caso de que nuestra seguridad esté disminuida, reflexionemos. Hemos visto 4 causas o 4 razones. ¿A qué se deberá? ¿Será acaso negligencia? ¿Será acaso una caída en un pecado en específico? ¿Será acaso una tentación? Vemos el tercer elemento. O el cuarto elemento, quizá yo no puedo identificar ninguno de esos 3, pero yo creo que Dios ha retirado momentáneamente la luz de su rostro de mí y que por eso no estoy gozando de la medida de seguridad que antes llegué a gozar. Esto que hemos visto, hermanos, nos sirve, ¿verdad?, como un instrumento para identificar cuál será la razón. Y en ese sentido es algo muy práctico. Por último, los creyentes no deben desesperar en tiempos en los que su seguridad esté disminuida. ¿Qué hay que hacer? Hay que decir como el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí está la respuesta. Esa es la clase de actitud que debemos tomar en esos momentos, ¿verdad?, en que la seguridad ha sido afectada, y esperar en Dios. Usar los medios, vimos en el párrafo número 3. Y a su tiempo, ¿qué va a pasar? Dios va a volver el gozo de su salvación. Amén, hermanos.